Hola, mi nombre es Daniel Vidal Betancourt, soy estudiante de la Universidad Popular de la Chontalpa de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Mecánica. Ahora es momento de que les voy a explicar acerca del pasado progresivo o también conocido como el pasado continuo. Ok, nos dice que el pasado progresivo se usa para describir lo que estaba pasando al momento de que otra acción lo interrumpiera. Es decir, este tiempo verbal se utiliza para describir un evento continuo que ocurrió en el pasado. ¿Ok? Aclarando este punto, podemos empezar a ver lo que nos dice nuestra lámina, ¿sí? Las oraciones en pasado progresivo se construyen de la siguiente manera. ¿Cómo? Utilizando, en afirmación o en positivo, podemos empezar, o sea, la forma o la estructura se dice que es el pronombre personal más verbo to be en pasado más verbo con ing, posteriormente con complemento. En negativo tenemos que es el pronombre personal más verbo to be en pasado más verbo con ing más el complemento. En interrogativo, ¿qué tenemos? Que empezamos ya no con el pronombre personal, sino con el verbo to be en pasado más luego el pronombre personal, posteriormente el verbo con ing y terminamos con el complemento agregando al final signo de interrogación porque recordemos que es pregunta. Ok, la conjugación de los verbos, ¿no? O de los pronombres personales, ok. Se dice que para afirmativo el I, que es yo, ok, utilizamos was. ¿Cuándo utilizamos o cómo diferenciar el was? ¿Cuándo utilizar el was y cuándo utilizar el were? El was se utiliza para cuando hablamos en singular, cuando hablamos de una persona, cuando hablo de yo mismo, ¿sí? Utilizamos el was. Cuando utilizamos el were, cuando hablamos en plural, cuando son más de una persona. En yo, que es tú, ustedes o ustedes, entonces quedaríamos yo, were. ¿Ok? En un principio era cuando es, por ejemplo, de una sola persona, I was, posteriormente yo were, he was, she was, it was, eso, ese animal, esa cosa, ese objeto, ¿sí? It was, we were, you were, they were, ¿sí? ¿Ok? Ahora en negativo, ¿qué sucede? ¿Ok? Ponemos el pronombre personal, I was, agregando el auxiliar o la terminación no, la negación no. Posteriormente, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not. ¿Sí? En interrogativo, ¿qué sucede? Ponemos ya el verbo to be en pasado, was, seguido del pronombre personal. Was he, were you, was he, was she, was it, were you, were they. Ahora, lo consiguiente o lo que sigue es aplicarles o enseñarles alguna de las reglas gramaticales. Vamos a girar nuestra cámara tantito para este lado, ¿ok? ¿Y qué nos dice la primera regla? Que en la mayoría de los verbos basta con añadir ing. Eat, eating, ask, asking, go, going. A la mayoría de los verbos esto sucede. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos o sucede lo que aplica en la segunda regla? Si el verbo acaba en e, se elimina esta e y se añade ing. Veamos el ejemplo. Take, taking. Se le quita la e, se agrega ing. Wake, se le quita la e, se agrega ing. Read, greeting, come, coming. ¿Sí? ¿Qué sucede con la tercera regla? Si el verbo acaba en ie, se elimina esta ie y se le añade ya no solamente ing, sino vemos que se le agrega y y ing. Veamos, die, digin, tie, tigin, lie, tigin, lien, ligin. Ok, se le agregó, se le quitó el ie y se agregó y ing. Se le quitó la e, se le agregó y y el ing. ¿Sí? La cuarta regla que nos dice, si el verbo termina en L, se duplica esta L y se agrega ing. Veamos el ejemplo. Travel, traveling. ¿Ok? Se le agregó, si ven, agrega
2L. Porque se terminaba en L, se le agregó una más y posteriormente el ing. Cancer, cancelling, ¿sí? La última regla, ¿qué nos dice? Verbos que terminan en Y o W solamente se les agrega ing. ¿Por qué solamente a esta se les agrega ing? Igual que a la mayoría de los verbos. Ok, hay una regla que decía o que dice que a los verbos que terminan en una consonante se duplica esta consonante y el ing. Pero ¿por qué con Y o W no se cumple? ¿Por qué? Porque en la lengua inglesa la Y y la W son conocidas o para ellos son semivocales. Por eso no son considerados para ellos consonantes, sino son semivocales. Por esta razón, solamente se les agrega ing. Veamos el ejemplo. Play, playing. Drag, drying. Borrow, borrowing. ¿Sí? Ok, entonces ya conociendo los verbos o las reglas gramaticales aplicadas en los verbos, podemos pasar a hacer algunos ejemplos de algunas oraciones. Ok, aquí tenemos ya escritas algunos ejemplos en afirmativo, negativo e interrogativo, utilizando el verbo to be en pasado, el were que se utiliza, ya dijimos, en plural, y el was, que significa que el was es en singular. ¿Ok? Was, el pasado, el verbo to be, nosotros lo conocíamos como verbo to be es was, were, que significaba ser o estar. En este caso, en pasado, significa era o estaba respectivamente. Ahora sí, conociendo estos datos, podemos empezar a formar nuestra oración. En afirmativo, Daniel and Alex were playing football. Veamos si se cumple en la estructura. Pronombre personal, pronombre personal. Verbo to be en pasado, verbo to be en pasado. Verbo con ing, playing y más complemento, football, que es el complemento. En negativo, ¿cómo quedaría? Daniel and Alex were not playing football. Veamos si se cumple con la estructura. Pronombre personal más verbo to be en pasado, que en este caso es were, seguido del not más verbo con ing, posteriormente agregándole el complemento que es fútbol. Esta misma oración, ¿cómo quedaría? Pero en pregunta. Ok, en pregunta se nos dice que empezamos con verbo en pasado, verbo to be en pasado, que es were, más pronombre personal, Daniel and Alex, posteriormente seguido del verbo con ing, terminando con complemento y signo de interrogación. Ahora, vamos a utilizar el was. ¿Qué significa cuando usábamos el was? Es cuando estamos hablando en oración singular, ¿sí? Entonces, en la afirmación queda que Rafael was driving a net car. En negación, Rafael was not driving a net car. Interrogativo, was Rafael driving a net car. Veamos, se cumple con la estructura que ya habíamos mencionado. Entonces, esto es, en conclusión, todo el pasado progresivo o el pasado continuo, como tú le quieras llamar, así está correcto. Así que esto solo ha sido todo de mi parte, esperando que le hayan entendido. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y comentar. Así que nos vemos hasta la próxima.